Se estaban robando 80 millones de dólares mientras nos gritaban a los jóvenes que protestábamos: trabajen bajo. Una estructura criminal de gente de bien está siendo desmantelada, luego de que descubrieran que nos estaban robando a usted y a mí el petróleo de la nación, al punto de desfalcar a Ecopetrol en cientos de miles de millones de pesos. Este es un robo que puede ser uno de los más grandes de la historia del mercado de los hidrocarburos en Colombia. País, a esto por favor ponle atención, hombre, porque es que es increíble. Otra olla de corrupción multimillonaria se destapa en el gobierno de Gustavo Petro, y parece que están temblando familias de esas que se creen de la realeza colombiana, al terminar siendo directa o indirectamente salpicadas por este rollo. Ya son 10 los sospechosos, las personas de bien, los empresarios impolutos, a los que la fiscalía acusó formalmente y llamó a juicio, y entre los que ya todas las personas dicen y saben hay un cuñado del expresidente Andrés Pastrana. Pero ojo, porque este entramado va para largo. No solo a estos 10 ciudadanos honorables, como diría Uribe, sino también a unas 40 empresas se les impusieron medidas cautelares de extinción de dominio. O sea, a esta gente ya le confiscaron bienes privados avaluados en unos 1,3 billones de pesos. Sepa muy bien que eso no es cualquier cosita de bolsillo. Hasta ahora las autoridades han tomado por la vía de la justicia carros de lujo, barcos, megalotes, casas de veraneo, edificios y cientos de propiedades más de todo tipo en al menos 5 departamentos. Se enriquecieron todo lo que quisieron con este caso de corrupción, vendiendo nuestro petróleo por contrabando. ¿Sí se da cuenta usted de la principal razón por la que hay tantos grupos económicos y clanes políticos intentando entorpecer el trabajo del gobierno alternativo? Sobre todo con herramientas como la desinformación y la manipulación mediática. Uy, no, pero venga, vamos a coger el tema despacito. Porque según periodistas como Marianini Echeverry, en este robo que asciende más de los 360.000 millones de pesos, empiezan a sonar nombres clave para que las investigaciones pertinentes los tengan en cuenta, como Luigi Echeverry, gerente de la campaña de Iván Duque e hijo de Héctor Echeverry Correa, un amigo cercano de Álvaro Uribe, ambos en diferentes momentos presidentes de las juntas de Ecopetrol, el expresidente Andrés Pastrana y sobre todo su esposa Nora Puyana, también los hijos de Álvaro Uribe junto con su padre y un largo etcétera. Con razón todos los días vemos las intenciones de estas personas amangualadas con los medios tradicionales de comunicación de generar un temor especulativo, dizque que porque Petro iba a acabar con Ecopetrol. Son unos corruptos de... Esos empresarios que gritaban a las juventudes cuando protestábamos dizque trabajen vagos, son los mismos que se enriquecen, no trabajando, sino robándole al Estado y desfalcando empresas como Ecopetrol con cientos de miles de millones al año. Esté muy atento a la lista que voy a dar en este video, con los nombres de las 10 personas a las que les empezaron a quitar toda la fortuna que ostentan y que en el mes de octubre tienen audiencia para comparecer sobre este caso. Aunque antes démonos cuenta del hito que esto nos deja a nosotros en el momento político que estamos viviendo. Los de la ultraderecha se comportan como perros rabiosos porque Gustavo Petro sube el precio de la gasolina con razones justificadas y basadas en un déficit gigantesco. Pero luego son perritos tiernitos y tranquilitos cuando son ellos mismos los que se encargan de arruinar y robarse a la empresa de hidrocarburos más grande de nuestro país, como lo es Ecopetrol. Y también tenemos que preguntarnos algo crucial: ¿cómo se supone que uno puede perpetrar un robo, una estafa, un desfalco de esta magnitud al Estado colombiano y con un elemento tan complejo como el petróleo? ¿Será que en este entramado de corrupción apodado Bunker en Imperio hay personas de adentro de Ecopetrol que definitivamente participaron para contribuir a cometer este delito? Y además se descubrió, entre otras, gracias al liderazgo de la DIJÍN en la investigación, pero sobre todo gracias a la alerta que expidieron agencias de inteligencia en el exterior. Pues vamos a ver. Como lo cuenta el periódico El Tiempo, miles de horas de interceptaciones telefónicas, facturas, fotos satelitales y bitácoras de buques cisterna tienen en líos al menos a 17 reputados empresarios colombianos. Todo comenzó con entradas y salidas sospechosas de buques petroleros que eran cargados en puertos de la costa Caribe y que se dirigían a Singapur, Ámsterdam y otros lugares de Europa y Asia. El petróleo que llevaban no era registrado oficialmente, sino que lo estaban pasando por debajo de cuerda, pues provenían de sociedades no autorizadas para la comercialización de hidrocarburos. Claro que el origen de ese petróleo era diverso. A veces se apoderaban de él ilícitamente en los oleoductos o en las plantas nacionales, o también provenía de manera irregular de hidrocarburos de territorio panameño, venezolano y curazoleño. Tan solo imagínese la corrupción que puede existir en las autoridades encargadas de revisar todo este proceso, que tuvieron que ser las agencias de inteligencia de las naciones a donde iba dirigido ese petróleo las que reportaron a Colombia que la carga petrolera no aparecía en los registros de exportación, pese a que era de grandes cuantías. Hablamos de lo que puede equivaler a 1 millón de barriles de crudo colombiano al mes, valorados por ahí en unos 10 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo podría
podrían estar haciendo esta trampa, Dios mío? Todo este engranaje nos hace inferir que tenía que existir una red amplia, organizada, con diversidad de roles, que coordinara la compra, la venta y la recepción de hidrocarburos de contrabando, que como ya dije no estaban registrados oficialmente en las exportaciones. Venga, a mí me preocupa mucho y yo espero que a usted también le preocupe que en Colombia, en el ejercicio político del gobierno de Gustavo Petro, que no lleva ni siquiera un año, ya se hayan destapado al menos 6 casos de corrupción en áreas grandes como administración de bienes de la SAE, reconstrucción de Providencia, la impunidad sistemática para casos de corrupción en la Fiscalía, irregularidades en el manejo de la UNP, administración de Islas del Rosario, desfalco a Ecopetrol. Vuelvo y le pregunto entonces y ponga atención, ¿y se da cuenta usted de por qué hay tantos grupos económicos y planes políticos intentando entorpecer el trabajo del gobierno de Gustavo Petro con desinformación y manipulación amangualados con los medios tradicionales de comunicación? Esas 10 personas que fueron llamadas a juicio y les fueron impuestas medidas cautelares de extinción de dominio son Hernando Silva Vickenbach, primo hermano de la esposa de Andrés Pastrana, Nora Puyana Vickenbach, Roger Arturo Gale Gutiérrez, Hiclis Abraham Rincones Joiro, Oscar Ruiz Pastrana Martínez, Paola Margarita Martínez Sánchez, Sergio Fortich Pérez, Jaime Fernández Uribe, Jairo Hernández Viacubillos, José Gabriel Márquez Santos, Margarita Delgado de García. Lo que pasa hoy en Colombia puede traducirse con el hecho de que hay un grupo de corruptos que quieren tener el poder del gobierno en el país por la necesidad de mantener al margen sus redes de criminalidad y que no las desmantelen. Sacuda ese cerebro pues y no caiga en la manipulación que quieren generar para proteger sus bolsillos llenos de plata criminal. ¿Qué opina usted de todo este caso de corrupción? ¿Estarán personajes honorables como Andrés Pastrana, como los Echeverry, incluso como los hijos de Uribe, metidos en todo este rollo de corrupción? No. Es verdaderamente increíble de lo que nos seguimos enterando día a día de todo lo que pasa en este país. Y eso que decían que Petro era el que iba a acabar a Ecopetrol. Y vea la joyita con la que nos encontramos. Lo que iba a acabar era la red de corrupción que había ahí adentro. Dejen aquí su comentario, que siempre los estoy leyendo. Gracias por apoyar la comunicación alternativa. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.